¿Por qué me atacaron cuando solo quería predicar? ¿Dónde estaba Dios cuando los bandidos me rodearon? ¿Puede la fe sobrevivir cuando la muerte te respira en la nuca? Yo también me hice esas preguntas justo antes de que todo ocurriera. Iba en mi moto, con mi Biblia en la mochila y el corazón encendido por el mensaje que iba a compartir. Pero en ese camino polvoriento, entre los árboles y el silencio, algo me esperaba. Algo que no era humano, algo que solo Dios podía enfrentar. No fue casualidad, no fue un accidente, fue una emboscada. Pero también fue el escenario perfecto para que el cielo descendiera. Hoy te contaré cómo fui atacado por hombres armados mientras iba a predicar, cómo me rodearon, cómo me apuntaron, y cómo Dios hizo algo que ni los mismos atacantes pudieron explicar. Y no te hablo de una historia bonita, te hablo de un milagro real, de esos que te sacuden el alma y te hacen llorar de rodillas. Y todo porque predicaba en tierras prohibidas. Cuando hablas de Jesús donde su nombre está vetado, el infierno se levanta, pero también el cielo, porque cada palabra que pronuncias en nombre de Cristo en un lugar donde su nombre está silenciado es como encender una antorcha en medio de la oscuridad. Y la oscuridad no se queda quieta, se agita, se enfurece, se levanta con violencia, porque sabe que está perdiendo terreno. Aquí, donde la fe es perseguida, cada versículo que compartes es una declaración de guerra espiritual. Cada oración es una flecha contra el reino de las tinieblas, y cada paso que das con una Biblia en la mano es como caminar sobre fuego. Pero no cualquier fuego, el fuego de la prueba, el fuego del llamado. El infierno se levanta porque sabe que la luz está ganando, pero también el cielo se levanta. Y cuando el cielo se levanta, no lo hace con ruido, lo hace con poder, con presencia, con milagros que rompen cadenas, que detienen balas, que transforman corazones endurecidos. Así que si tú alguna vez has sentido que tu fe está en peligro, que tu vida no tiene sentido, que Dios está lejos, tienes que ver hasta el final mi testimonio, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu corazón para siempre. Mi nombre es Youssef, tengo 38 años. Soy pastor en una pequeña comunidad cristiana en el sur de Argelia. Y como ya te dije, en estos territorios, predicar el Evangelio no es solo difícil, es peligroso. En mi país, hablar de Jesús en público puede costarte la libertad, la familia o la vida. Las iglesias están ocultas, las reuniones son clandestinas, y cada vez que salgo a predicar sé que podría no regresar. Pero no me quejo, porque cuando conoces a Cristo, no puedes callarlo. Aunque el mundo te cierre la boca, el corazón sigue gritando. En mi ciudad, los cristianos somos vistos como traidores, como enemigos del orden. Nos acusan de corromper la cultura, de traer ideas extranjeras. Pero lo que traemos no es una idea, es vida, es salvación. Y cuando lo entiendes, tu vida pertenece a Cristo. Yo no nací cristiano. De hecho, crecí en una familia musulmana muy estricta. Mi padre era imán, y desde niño me enseñaron que seguir a Jesús era una traición. Pero a los 22 años, algo cambió. Un día, mientras caminaba por el mercado, un hombre me entregó un pequeño folleto. No tenía imágenes, solo palabras. Jesús te ama y murió por ti. Me burlé. Lo rompí. Pero esa noche no pude dormir. Esa frase me perseguía como un eco en mi alma. Pasaron semanas. Empecé a buscar respuestas en secreto. Encontré una iglesia clandestina en las afueras. Me recibieron con temor, pero también con amor. Escuché el Evangelio por primera vez y lloré. Lloré como nunca antes, porque sentí que Dios me hablaba directamente. Me convertí. Dejé todo. Mi familia me rechazó. Mis amigos me abandonaron. Pero gané algo que no se puede explicar. Paz. Vida.
propósito. Hoy soy pastor de una pequeña iglesia. No tenemos templo de piedra ni vitrales que brillen con el sol. Nos reunimos en una casa humilde, con cortinas cerradas y corazones abiertos. Somos 27 hermanos, 27 almas que han decidido seguir a Cristo en medio de la persecución, el rechazo y el peligro. Cada uno llega con cicatrices, con historias de abandono, con miedo, pero también con esperanza. Mi esposa, Amina, es mi compañera de batalla. No predica desde el púlpito, pero su voz se escucha en cada oración que cubre a los hermanos. Ella ora por cada miembro, por cada predicación, por cada paso que doy. Cuando salgo a predicar, ella no solo me despide con un beso, me despide con rodillas dobladas y lágrimas que claman al cielo. No tenemos hijos, pero sentimos que cada alma que llega es parte de nuestra familia. Cada nuevo creyente es como un hijo que nace en medio del desierto. La fe de mis hermanos es valiente, no porque griten, sino porque resisten. Cantamos en voz baja, pero con fuego, porque si nos oyen podrían denunciarnos, pero si no cantamos, el alma se apaga. Oramos con lágrimas, porque sabemos que cada palabra puede ser la última. Y cada domingo, cuando abrimos la Biblia, sentimos que el cielo nos visita. No hay luces, no hay micrófonos, pero hay presencia, hay gloria, hay vida. Aquí la iglesia no es un edificio, es un refugio, es un campo de batalla espiritual. Es el lugar donde los perseguidos se convierten en guerreros, donde los débiles se levantan como leones, donde el Espíritu Santo no necesita paredes para manifestarse. Vivir como cristiano aquí no es simplemente difícil, es como caminar sobre fuego todos los días. En mi barrio todos saben que soy pastor, no porque lo haya anunciado, sino porque los rumores corren como el viento. Me observan, me siguen, me espían. Algunos vecinos me saludan con frialdad, otros cruzan la calle para no verme. Y hay quienes me han amenazado directamente. Si sigues hablando de ese Jesús, no vivirás para contarlo. Una vez, alguien dejó una nota en mi puerta. Tu Dios no te salvará. En otra ocasión rompieron las ventanas de la iglesia mientras orábamos. No fue un robo, fue un mensaje. Los niños de la comunidad no pueden jugar con los hijos de los cristianos. Las tiendas nos niegan productos y si alguien nos ve con una Biblia, puede denunciarlo a las autoridades. Pero no me escondo, no me avergüenzo, porque si Jesús no se avergonzó de mí en la cruz, ¿cómo podría yo callar su nombre? Cada día salgo con temor, sí, pero también con fe, porque sé que no camino solo, y aunque el mundo me rechace, el cielo me abraza. Pero una mañana desperté con un peso en el pecho. No era físico, era espiritual. Algo me decía que ese día no sería como los demás. Me arrodillé como siempre. Oré. Le pedí a Dios que me guiara, que me protegiera, pero mientras oraba, sentí que el silencio era más profundo que nunca, como si el cielo estuviera conteniendo el aliento. Tomé mi Biblia, la guardé en mi mochila y salí en mi moto rumbo a una aldea cercana. Allí me esperaban 5 hermanos nuevos que querían escuchar el Evangelio. Era una reunión pequeña, pero para mí, cada alma vale más que todo el oro del mundo. Mientras avanzaba por el camino de tierra, los árboles parecían más oscuros. El viento no soplaba, y aunque era pleno día, sentí que la sombra me seguía. Miré por el retrovisor varias veces. Nada, pero mi corazón latía como si algo estuviera detrás. A mitad del trayecto me detuve. Me bajé de la moto, cerré los ojos y dije, Señor, si hoy debo enfrentar algo, que tu presencia vaya delante de mí. No sabía que esa oración sería mi escudo. Volví a subir, aceleré, y justo cuando doblé en una curva, los vi. 3 hombres, parados en medio del camino, armados, sin expresión, sin palabras. Solo me miraban. Y yo,
Entendí que el momento había llegado. Los 3 hombres que me bloquearon el camino no eran desconocidos. Los había visto antes merodeando cerca de la iglesia, observando desde lejos. Eran parte de un grupo radical que se opone abiertamente a todo lo que huela a cristianismo. En el barrio se les conoce por intimidar a creyentes, quemar folletos y amenazar a pastores. Pero nunca imaginé que llegarían tan lejos. El primer hombre era alto y delgado. Tenía una cicatriz que cruzaba su mejilla. Me miraba con odio, como si mi sola presencia fuera una ofensa. El segundo, más joven, sostenía un machete con manos temblorosas. Y el tercero, el líder, tenía una escopeta colgada al hombro y una mirada fría, vacía. No dijeron una palabra, solo me hicieron señas para que bajara de la moto. Yo obedecí, no por miedo, sino por paz. Sabía que cualquier movimiento brusco podía ser fatal. Uno de ellos revisó mi mochila. Sacó la Biblia. La levantó como si fuera veneno. Me escupió. ¿Vienes a contaminar nuestra tierra con esto?, dijo. El otro se acercó y me empujó contra el suelo. Sentí el polvo en mi rostro. El sol ardía, pero mi corazón estaba en silencio, como si algo me preparara para lo que venía. Sabía que no era un robo. Era un mensaje. Querían silenciarme, querían apagar la luz, pero no sabían que esa luz no era mía, era de Dios. El líder del grupo, que era el hombre flaco, con la cicatriz, dio un paso al frente. Me miró con desprecio, como si yo fuera menos que polvo. ¿Crees que tu Dios te salvará hoy?, dijo, mientras cargaba su escopeta. El sonido del metal fue como un trueno en mi pecho. El segundo hombre, el joven del machete, comenzó a gritar insultos. Me llamó traidor, infiel, basura. El tercero se acercó por detrás y me dio una patada en la espalda. Caí al suelo. Mi moto quedó tirada a un lado, la Biblia abierta entre las piedras. Ellos no llegaron caminando. Venían en una camioneta vieja, sin placas, con vidrios rotos y pintura desgastada. En la parte trasera había más armas. No era un encuentro casual, era una emboscada planeada. Uno de ellos tomó mi Biblia y comenzó a romperla hoja por hoja. Cada pedazo lo lanzaba al aire como si fuera una burla. «¿Dónde está tu Jesús ahora?», gritó. Yo no respondí, no por miedo, sino porque mi alma estaba orando. Me golpearon, me escupieron, me arrastraron por el suelo. Sentí el sabor de la sangre en la boca, pero también sentí algo más, una paz que no era mía. Jesús estaba conmigo, yo lo sentía. Era como si el cielo estuviera observando. El líder levantó la escopeta, me apuntó a la cabeza. «Este es tu último sermón», dijo. Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Yo solo cerré los ojos, no por miedo, sino porque sabía que mi vida estaba en manos de Dios. No grité, no corrí, solo dije en voz baja: «Jesús, si hoy debo partir, que sea contigo. Solo cuida de mi familia, por favor». Y en ese instante ocurrió lo imposible. Un viento fuerte sopló de repente. No era natural, no venía de los árboles ni del cambio de clima, era como si descendiera del cielo mismo, como si el aliento de Dios hubiera tocado la tierra en ese instante. No era un viento que refrescara, era un viento que estremecía, que anunciaba algo, que traía presencia. Las hojas comenzaron a girar en espiral como si danzaran alrededor de algo invisible. El polvo se levantó, no como una tormenta, sino como una cortina que ocultaba lo terrenal para revelar lo eterno, y los 3 hombres retrocedieron, confundidos. Ese viento no solo movía el aire, movía el alma. Uno de ellos gritó: «¿Qué está pasando?». Otro cayó de rodillas, como si una fuerza lo empujara. El líder, que me apuntaba con la escopeta, bajó el arma lentamente con los ojos abiertos, como si viera algo que no podía entender.
porque lo que descendía no era viento, era gloria. Yo lo sentí, no en la piel, en el corazón. Era como si el cielo hubiera abierto una puerta y algo sagrado hubiera cruzado. No había música, no había voces, pero todo lo que me rodeaba gritaba, Dios está aquí. El joven del machete cayó al suelo, como si algo invisible lo empujara. El otro gritó, ¿qué es eso? Y el líder no pudo disparar. Su dedo temblaba, su rostro cambió, como si viera algo que yo no podía ver. Yo seguía en el suelo, pero sentía ese calor, un calor que no quemaba, que abrazaba, como si alguien me cubriera con un manto de fuego. Abrí los ojos y frente a mí vi una figura en forma humana, y era luz, pura luz. Los hombres comenzaron a correr, no como quien huye de un peligro físico, sino como quien ha sido tocado por algo que trasciende lo humano. Gritaban, tropezaban, no sabían a dónde ir, porque no huían de mí, huían de lo invisible, de lo eterno, de lo que sus almas no podían resistir. Uno de ellos gritó, «¡Nos está mirando!», pero no había nadie más allí, no había soldados, no había testigos. Lo que los miraba era la presencia misma de Dios, una mirada que no se ve con los ojos, pero que atraviesa el alma, una mirada que revela lo que hay dentro, que desnuda el corazón, que confronta el pecado sin decir una palabra. Otro gritó, «¡No podemos tocarlo!», y esa frase me estremeció, porque entendí que no era yo a quien no podían tocar, era lo que me rodeaba, era quien estaba conmigo, era el Espíritu Santo, cubriéndome como un muro de fuego, como un escudo invisible, como una fuerza que no se puede desafiar. Y yo solo lloraba, no por miedo, no por dolor, lloraba porque entendí que Dios había descendido, que el cielo había intervenido, que no estaba solo, que mi oración había sido escuchada, que mi fe no había sido en vano. En ese instante, el polvo del camino se convirtió en altar, el aire se volvió sagrado, y los que vinieron a destruirme fueron testigos de lo que ocurre cuando Dios decide manifestarse. Porque cuando Él aparece, no hay arma que funcione, no hay odio que resista, no hay oscuridad que no tiemble. Cuando los hombres huyeron y la figura de luz desapareció, quedé solo en medio del camino, golpeado, sangrando, pero vivo, y más que vivo, lleno de gloria. Me arrodillé, no por dolor, sino por reverencia, porque sabía que lo que había ocurrido no era humano, era celestial, era la mano de Dios extendida sobre mí. Levanté mi rostro al cielo. Las lágrimas caían sin control. Gracias, Señor, dije. Gracias por no dejarme solo. Gracias por mostrar que tu poder no tiene límites. Oré, no con palabras elegantes. Oré con el alma, con cada latido, con cada suspiro. Tú eres mi escudo, mi refugio, mi salvador. Y mientras oraba, sentí que el Espíritu Santo me envolvía como un río de fuego. Canté. Aunque mi voz estaba rota, aunque mi cuerpo dolía, canté. Porque cuando Dios te salva, no puedes quedarte en silencio. Grande eres tú, Señor. Fiel eres tú. Santo eres tú. Mi fe no solo sobrevivió, se multiplicó. Porque entendí que no predico por religión, predico por amor, por verdad, por vida. Y esa vida me fue renovada en ese camino polvoriento. Desde ese día, cada vez que tomo mi Biblia, siento que no es solo papel, es espada, es escudo, es fuego. Y cada vez que predico, sé que el cielo me respalda. Después de que la figura de luz desapareció, me fijé en los 3 hombres. Ellos estaban paralizados. No podían moverse, no podían hablar. Era como si el cielo los hubiera tocado.
y quebrado después de unos minutos. El joven del machete comenzó a llorar. No gritaba, no huía, solo lloraba. Se arrodilló en medio del camino, temblando. Solo decía perdón, perdón, una y otra vez. El otro hombre retrocedió, tropezó, cayó al suelo, miraba al cielo como si esperara una respuesta, como si buscara algo que nunca había sentido. Y el líder, el hombre que me apuntó con la escopeta, dejó caer el arma. Se acercó lentamente, me miró y dijo, ¿quién eres tú? Yo respondí, yo no soy nadie, pero el que está conmigo es el Rey de Reyes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se arrodilló frente a mí. ¿Puedes orar por mí?, me pidió. Yo no dudé. Puse mi mano sobre su hombro, aún temblando, aún sangrando. Y oré como nunca antes. Señor, toca su corazón. Perdónalo. Muéstrale tu amor. Los tres hombres lloraban, no por miedo, sino por convicción, porque habían visto algo que rompió su odio, algo que ningún sermón podría explicar, algo que solo Dios puede hacer. Al día siguiente, la noticia se había esparcido como fuego en el viento, no por mí, sino por los mismos hombres que vinieron a atacarme. Fueron los mismos hombres que me atacaron, ahora ya transformados, estaban contando en sus propios barrios todo lo que había pasado. Contaban de luz que descendió del cielo, que no pudieron disparar, que sintieron una presencia que los quebró por dentro. La gente no lo creyó al principio, pero sus rostros hablaban por sí solos. Ya no eran los mismos. Hasta su voz temblaba con reverencia cuando hablaban de Jesús. El joven del machete buscó a su familia y les pidió perdón. Dijo que había visto a Dios, que no podía seguir viviendo en odio. Y el líder vino a la iglesia, se sentó en la última fila, no habló, solo lloró. Y al final del culto se arrodilló y pidió ser bautizado. La iglesia creció. En una semana llegaron 12 personas nuevas. En 2 semanas éramos más de 40. Algunos venían por curiosidad, otros por necesidad, pero todos salían con lágrimas, porque el milagro no fue solo mío, fue de todos. La fe se encendió como nunca antes. Los hermanos que antes temían predicar, ahora salían con valentía. Las oraciones eran más profundas, las alabanzas más intensas, y cada vez que contaba mi testimonio, alguien más decidía seguir a Cristo. Hoy estoy vivo. No porque fui fuerte, no porque fui valiente, estoy vivo porque Dios decidió mostrar su gloria en medio del peligro. Y si estás escuchando esto, no es por casualidad, es porque Dios también quiere hablarte. Quiere tocar tu corazón, quiere recordarte que no estás solo, que aunque el mundo te rechace, Él te abraza. No importa cuán lejos hayas caminado, no importa cuántas veces hayas caído, Jesús sigue esperando, con los brazos abiertos, con el corazón latiendo por ti. Dice la palabra en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en Juan 16:33, Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo lo viví, y por eso te lo digo, entrégale tu vida. No mañana, hoy, porque cuando lo haces, el cielo se abre, la paz llega y el propósito florece. Ora conmigo, cierra tus ojos, di, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, hazme nuevo, lléname de tu espíritu y úsame para tu gloria. Si lo hiciste, bienvenido, porque acabas de comenzar el viaje más hermoso de tu vida. Y recuerda,
No estás solo. Somos guerreros espirituales y el cielo pelea por nosotros.